Bienvenidos estudiantes a la semana 10, semana 4 del proyecto 1 sobre la función cuadrática en la parábola vértice y el cálculo del foco para segundo bachillerato. Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 10 de la semana 4 proyecto 1, en el cual vamos a aprender sobre los problemas de aplicación con funciones cuadráticas con respecto a potenciar bienestar físico y emocional. Para segundo bachillerato, contabilidad, vamos a trabajar lo que es la parábola en el cálculo de su vértice y de las coordenadas del foco. Recordemos que anteriormente hemos aprendido sobre el uso de la parábola para determinar el movimiento de cosmos o de otros objetos en el espacio. Sin embargo, hoy aprenderemos a discernir lo que es la directriz, la diferenciación entre directriz, vértice y lo que es el foco. Entonces, si tenemos una recta cualquiera en el plano cartesiano, en la cual también se intersecte con otra recta de manera perpendicular, van a formar un espacio de límite en el cual se mueva la parábola. Es decir, desde donde está el vértice hacia unidades, hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de su ubicación, se va a llamar el foco, el cual va a triangular con un punto en la parábola y eso va a formar la línea directriz. En este caso se va a interpretar como la distancia que tiene la directriz del foco que genera la recta tangente, por ende pasa la parábola, como había mencionado. Entonces, las coordenadas para determinar el foco de la parábola se pueden calcular a partir de la ecuación canónica de la parábola, es decir, en su forma algebraica, donde tenemos la primera parábola en el inicio de cero con un punto cualquiera en el plano cartesiano. Esta forma toma el y al cuadrado o el x al cuadrado en dos distintas maneras. En caso de que se mueva en función de y, tenemos la función canónica con la forma y menos k elevado al cuadrado igual 4p x menos h. Si es en función de x, se va a interpretar como x menos h al cuadrado igual 4p y menos k, como podemos ver aquí. Es decir, si nosotros tenemos una función cuadrática donde la x está elevada al cuadrado, vamos a utilizar esta forma. Pero si tenemos una función cuadrática donde y está elevado al cuadrado, vamos a utilizar la primera forma. Tal cual es como vemos en esta manera. Una parábola invertida en donde, obviamente, si tenemos una x negativa, vamos a tener un máximo. Para ello, el vértice también se puede determinar a partir de la expresión b h, k, que es lo que se deriva desde la función canónica. Entonces ya sabemos que h representa x y k representa a y. Formas de una función cuadrática. Ya les había mencionado que existen dos formas. La función polinómica, la canónica. En la polinómica es la que estamos acostumbrados a ver en forma de trinomio, de diversas formas según las expresiones algebraicas de factorización. Y la función canónica es la que está representada por la variable que esté elevada al cuadrado junto con los elementos que formen el vértice. Para comprender esto les dejo un video explicativo sobre cómo es la conversión de la polinómica a la canónica. Sin embargo, existen múltiples formas de convertir de acuerdo a la estructura que tenga la función cuadrática, ya que si tiene 3 términos o está incompleta o tiene 4 términos, es diferente el proceso. Para ello vamos a ver el ejercicio relacionado al proyecto sobre el movimiento parabólico del deporte de lanzamiento de pelota. En este caso tenemos un ejercicio donde se menciona que el lanzamiento de esta pelota se representa con la función que vemos a continuación, menos 6t al cuadrado más 60t, que quiere decir que si desde aquí ya tenemos negativo representado por la letra A, significa que vamos a tener un máximo, no un mínimo, ya que la parábola sería invertida, como vemos en el movimiento del lanzamiento, donde t es el tiempo en segundos y la altura ft en metros. Vamos a calcular el segundo en el que alcanzan la máxima altura, es decir, en qué segundo cae a tierra y lo vamos a representar como función. Para ello vamos a tener como datos el tiempo transcurrido que es t y ft que es la altura en metros. Ya sabemos que la función es la que tenemos sombreada, menos 6t al cuadrado más 60t, y vamos a identificar la letra de cada coeficiente. Ya sabemos que el primero es a y el segundo es b. Como es incompleto, sabemos que c no existe, por ende c vale 0. Entonces, ya sabemos esta fórmula que nos ayuda a determinar el vértice.
que es para lo que representa x menos b sobre 2a, y para lo que representa y es 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Es decir, donde vemos b, vamos a poner el valor de b, donde vemos a, el valor de a, y donde pidan c, vamos a poner el 0, ya que no existe en este caso. Entonces, una vez reemplazado todos los valores insertados en la calculadora, vamos a obtener el valor del vértice. En este caso, que es 5,150. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a estar el punto máximo del movimiento parabólico. Para ello vamos a representar gráficamente la función. Para poder representar gráficamente vamos a utilizar esta misma función y donde está t vamos a reemplazar diferentes valores de x. Es decir, aquí no sería xy, sino t, en este caso sería t, ft, porque representa el valor que tomaría la función general. Es decir, cuando t vale 0, es decir, le ponemos 0 en las t, vamos a tener como valor en ft 0 también. Si ponemos 2 en esta función, menos 6 por 2 al cuadrado, más 60 por 2, nos va a dar 96. Y así sucesivamente, si ponemos 9, nos va a dar 54. Entonces aquí tenemos el reemplazo de la función, donde está t, ponemos los valores de la tabla, y cuando tengamos completo eso, se grafica. Ahora, vamos a calcular el factor común de esta función, como vemos aquí. Obviamente el factor común sería el menor de los coeficientes y el menor de las letras, es decir, sería el menos 6 y la t minúscula sin exponente. Entonces tenemos 6t afuera, dejamos el negativo adentro, entonces nos queda menos t, más 10, porque 60 dividido con 6 nos da 10. Entonces sabemos que tenemos que despejar el valor de 6t igualado a 0. Es decir, que si nosotros igualamos a 0, el 6 pasa a dividir al otro lado. Por ende, nos va a quedar 0. Y por último, menos t más 10 también lo igualamos a 0. Y para poder tener solamente la t de este lado, el 10 va a pasar del lado contrario a ser menos 10. Pero yo quiero positivo t, por ende, al multiplicar todo por menos 1, entonces nos va a quedar t igual 10 positivo. Una vez hecho eso, tenemos la gráfica, como vemos aquí. Hemos ubicado cada uno de los puntos que nos pide la tabla de valores. Y el punto máximo es el vértice, como ya habíamos calculado. Sin embargo, en esta clase también aprenderemos a calcular la coordenada del foco. Por ello, ya tenemos la función en la forma polinómica, pero esta misma función la vamos a pasar a canónica, esta de aquí. Vamos a pasar la canónica de la siguiente manera. Como es una función cuadrática incompleta, vamos a tener que completar el trinomio. Para ello, el término que tenemos como coeficiente b, que es 60, se va a dividir para 2, como vemos aquí, lo cual nos da 30, y eso se va a elevar al cuadrado para completar el trinomio. Entonces tenemos 30 al cuadrado, completamos, tenemos 900. Es decir, este término se aumenta en la suma para completar el trinomio. Entonces, una vez completado el trinomio, volvemos a repetir el paso, pero en este caso ya vamos a sacar factor común, es decir, entre todos los términos va a salir el 6 y nos va a quedar adentro lo que va quedando, es decir, t al cuadrado, 10t, obviamente que si salió negativo 6, aquí adentro va a quedar negativo 10, ¿para qué? Para que menos por menos nos compruebe que sigue siendo más 60. Y 900 dividido con 6 negativos nos queda menos 150. Ahora, para continuar, nosotros debemos de poder despejar este trinomio para poder encontrar la forma canónica. Entonces, vamos a tachar el tercer término. Por ahora, lo vamos a alejar por aquí, como vemos aquí abajo, lo vamos a hacer un ladito. Y el 10 que tenemos aquí, le dividimos para 2, lo cual nos da 5, y el 5 le vamos al cuadrado. Pero esta vez el 5 que vamos a completar con este nuevo trinomio también se debe de restar. Es decir, lo que sumamos, restamos y ponemos el menos 150 que habíamos aportado anteriormente. Entonces, este término va a quedar de la siguiente manera. Si tenemos este trinomio que estoy sombreando, obviamente al tener este trinomio sacamos las raíces cuadradas de t al cuadrado, que es t, y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 5. Y como el negativo está en el segundo término, entonces la respuesta es t menos 5 elevado al cuadrado. Obviamente tienen que seguir bajando el 6 que estaba afuera.
Y el menos 5 al cuadrado lo completamos con el cuadrado en respuesta, es decir, menos 25. Y bajamos menos 150. Entonces, estos dos números que son negativos se suman, por ende, aquí tenemos menos 175. El resto se baja tal cual. Entonces, la respuesta final va a ser la multiplicación de este menos 6 con menos 175 y lo que está representado aquí. Lo bajamos tal cual. Entonces queda menos 6 de menos 5 al cuadrado más 1050. Esa es la forma canónica, pero obviamente para que ustedes lo comprendan de mejor manera, sería que la t la reemplazamos como x. Entonces ya tenemos la forma que queríamos, donde la y con el coeficiente están solos y esta parte de aquí está elevada al cuadrado. Entonces obtuvimos la función canónica. Entonces, el foco se va a ubicar de acuerdo a lo que tiene valor en P. Recordemos que 4P, en este caso, como vimos la parte de arriba, este 4P, representa las unidades en que se ubica el foco desde el vértice. Es decir, que si aquí está el vértice, 4P está aquí donde está el foco. Entonces, vamos a calcular 4P. ¿De dónde sale? Del término que está afuera de donde está elevado al cuadrado este paréntesis. Es decir, de donde usted ve elevado al cuadrado es algo, el número que está afuera, ese va a ser el valor que se va a igualar con 4P. Entonces, 4P igual 6. Ahora vamos a despejar el valor de P. Para ello, 4 pasa a dividir a 6, como vemos abajo. Simplificamos y obtenemos la división de 1,5. Ese es el valor de P. Es decir, en conclusión, el foco de ese ejercicio se ubica a 1,5 unidades hacia abajo del vértice en la gráfica, por lo que la coordenada del foco es 5, 148,5, en el desplazamiento en el que fue lanzada la pelota. Entonces veamos la gráfica de nuevo. Verificamos que aquí está el foco y efectivamente es este mismo valor que había mencionado. El vértice y el foco está a 1,5 unidades hacia abajo. Para poder comprender un poco más de este tema, les dejo estos videos de apoyo en el cual puedan enriquecer la información brindada en clase. A continuación, ustedes deberán de realizar las actividades que se plantean como refuerzo. La actividad 1 es determinar el intervalo en que la función cuadrática es creciente o decreciente. Para ello, les voy a explicar uno de los dos ejercicios que les dejo en la actividad 2. Esto de aquí es en base al ejercicio de clase, pero lo voy a explicar cómo saber cuándo es creciente y decreciente con el ejercicio 1 de la actividad 2, que voy a explicar a continuación, el cual lo encuentran en la página 86 del subtexto integrado de matemáticas de segundo bachillerato, en el cual también tienen que graficar en un plano cartesiano. Entonces, ustedes van a ir a esta página, van a tomar el primer ejercicio y voy a explicar a continuación que tengo dos parábolas. La primera parábola es la original, que representa esta función que estoy haciendo en forma de círculo. Y la segunda parábola es cuando el centro se traslada a otro punto, es decir, un nuevo vértice, que es menos 1,2. Entonces, la nueva parábola va a ser esta de aquí que estoy encerrando en círculo. Para ello, ustedes van a tener que obtener el foco de ambas y van a tener que representar ambas en gráfica. Este es el mismo proceso que voy a hacer en el ejercicio 1, lo van a realizar en el ejercicio 2 que va a quedar como tarea. Entonces, observen a continuación detenidamente mi explicación. Muy bien, la función canónica nosotros tenemos dos formas, como les había mencionado, para cuando es en función de x y cuando es en función de y. En la primera es cuando la x está representada por dos letras, en este caso para x está elevado al cuadrado, y en el segundo caso es cuando la y que encontremos en la función cuadrática está elevada al cuadrado. Entonces, vamos a determinar que en x siempre va a estar dada por x menos h elevado al cuadrado, y en la otra por y menos k elevado al cuadrado. Es decir, ahí se van a reemplazar los términos del vértice que cada uno compone. Por ejemplo, si aquí tenemos x menos h elevado al cuadrado, de aquí va a salir el vértice de x y en la otra va a salir el vértice para y. Es decir, vértice es igual a h, k, que se deriva de esa función canónica. H representa x y k representa a y.
Para ello vamos a utilizar el ejercicio 1 del literal A de la página 86, donde tenemos dos parábolas. La primera, que es la original, 1/2 x al cuadrado. Esa la vamos a determinar como original. Y la segunda, donde tenemos ya la función canónica de esa parábola cuando se mueve el vértice. Es decir, y menos 2 igual a 1/2 x más 1 al cuadrado. Para ello nosotros tenemos que convertir de la forma polinómica a la forma canónica ambas funciones a continuación. En la función canónica ustedes van a determinar primero con la función original. Yo veo que tengo x al cuadrado, la encierro y entonces obviamente voy a tener que utilizar la forma que incluye x al cuadrado, es decir, en función de x. Esa es la forma a la cual yo debo de llegar. Entonces lo que tengo que hacer es 1/2 enviarlo al otro lado para que me quede solito x al cuadrado, es decir, el 2 que está como denominador pasa a multiplicar a y me quedaría solamente x cuadrado de ese lado. Entonces 2 pasa al otro lado, me quedaría 2y igual x cuadrado. Obviamente el 1 pasaría a dividir al otro lado, pero es indispensable porque 2 dividido con 1 da 2 mismo, entonces no es necesario. Para ello yo voy a ordenar como yo deseo verlo, primero x cuadrado igual 2y, y hemos llegado a la forma que he querido, que es la de en función de x. Para ello yo tengo que determinar el valor de 4p. Obviamente 4p viene a ser el coeficiente que está antes de y, que es en este caso 2. Entonces si yo quiero determinar 4p, yo lo voy a igualar con ese 2 que está fuera de la y, es decir, antes de la y luego voy a despejar el valor de p, es decir, igual 2, que tengo aquí encerrado, p, para que me quede solito, el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir debajo de 2, entonces me va a quedar 2/4, simplifico, y eso va a ser igual a 1/2. Entonces yo tengo que p vale 1/2, en decimales significa 0,5. Por ende, en mi conclusión yo voy a poner que la parábola tiene un foco a 1,5 unidades desde su vértice. Y esa es la respuesta final. Pero se preguntarán, ¿cuál es el vértice? En este caso, como no tenemos letras que completen la forma anterior, es decir, ni h ni k, de ese lado, obviamente que es 0. Entonces quiere decir que el vértice que vamos a encontrar en la función original es 0,0, es decir, que está desde el origen. Esa sería la respuesta completa del primer caso de la parábola. En la segunda parábola vamos a también determinar la forma que queremos obtener. Obviamente aquí vemos que en el paréntesis tenemos x más 1 elevado al cuadrado, que quiere decir que también vamos a llegar a la forma en función de x. Entonces nosotros tenemos que dejar ese x más 1 al cuadrado sin ningún coeficiente por delante, es decir, 1/2 que tenemos aquí va a pasar a multiplicar al otro lado, es decir, el 2 va a pasar a multiplicar, abro paréntesis y nos queda y menos 2 igual, el 1 pasa a dividir pero no es necesario ponerlo, entonces pongo igual x más 1 elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos la función, pero en desorden, así que la voy a transponer para que quede como yo deseo. Es decir, x más 1 al cuadrado igual 2, abro paréntesis, y menos 2. Ahí sí hemos obtenido la forma que queremos, que es la de x menos h al cuadrado igual 4p y menos k, que es lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora, este 2, obviamente que está delante del paréntesis donde está y, como en el anterior, entonces ese es el mismo valor de p, que viene a ser 1/2, porque anteriormente también teníamos 4p igual 2 y nos vino a dar 4/2 y al simplificar obtuvimos lo que es 1/2. Entonces viene a ser el mismo valor, como pueden observar. Ahí lo moví para que ustedes lo vean. Entonces vamos a mantener el mismo valor de p. ¿Qué quiere decir? Que la misma conclusión anterior es para la segunda, ya que al despejar obtuvimos también que p es 1/2. Por ende, yo voy a escribir en mi conclusión lo siguiente en base a la forma canónica. Es decir, esta misma parábola tiene 1,5 unidades de su foco hacia abajo desde el vértice.
Es decir, que ahí es donde vamos a ubicar el foco. Recordando que es a partir de donde esté el centro, que en este caso es menos 1,2. ¿Y cómo sabemos cuál es? Aquí en las letras vemos que 1 representa H y que 2 representa K, porque están del lado de X el 1 y el otro del lado de Y. Pero en este caso vamos a determinar el valor de cada uno. Como es menos H en la fórmula original, como vemos aquí, obviamente el valor va a ser menos lo que está en el paréntesis, que es positivo 1. Entonces el valor de H va a ser menos por más, menos 1. En el caso de K también es menos K según la fórmula. Entonces vamos a poner menos el valor que está aquí en el paréntesis, menos 2. Entonces nos queda menos por menos más 2. Por ende, entonces el vértice obtenido es menos 1,2, lo cual es totalmente correcto, ya que es lo mismo que está en el libro y lo que se nos indica en el centro. Entonces ahí hemos culminado con esta parte del ejercicio. Para lo que es la gráfica de ambas parábolas hemos determinado dos tablas de valores. En este caso las tablas de valores se derivan de la función original en el primer caso y en la segunda cuando hemos despejado el valor de y. Obviamente aquí le hemos dado valores como 1, 0, 2, menos 1 en la primera tabla y en la segunda 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener imágenes similares en ambas. Entonces ahí varía ya que el centro era distinto en la segunda y en la primera. En la primera ustedes donde está la X van a reemplazar con cada valor que está en la tabla. Entonces yo voy a la calculadora y escribo la función 1/2, abro paréntesis, pongo el valor de X en el primer punto que es 1 y me va a dar 1/2. Entonces ese es el primer valor. Así sucesivamente reemplazo, por ejemplo pongo menos 1 y me va a seguir dando 1/2. Entonces es una parábola porque tenemos dos imágenes con el mismo valor. En la segunda vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo obtuve y? De la forma canónica que teníamos anteriormente, y menos 2 igual 1/2 x más 1 al cuadrado, yo solo quiero tener y, por ende menos 2 necesito enviarlo al otro lado a sumar, entonces me quedo de esta manera, y igual 1/2 x más 1 al cuadrado más el 2. Entonces esa función que yo obtuve me va a servir para reemplazar valores, es decir, pongo 1/2, abro paréntesis, pongo el primer valor de la tabla que es 1, y luego sumo con lo que está en la función cuadrática. 1 más 1, elevo al cuadrado, más 2, igual 4. Entonces ese 4 pongo en la tabla y ese viene a ser la imagen del primer punto. Luego me voy otra vez, reemplazo otro valor. En este caso quiero reemplazar con menos 3 y me va a dar 4. ¿Qué quiere decir? Que en menos 3 va a salir otra imagen del mismo valor. Voy a subir un poquito para que ustedes observen. Ahí está. Menos 3 tiene valor 4 al igual que 1. Entonces esos valores que yo les estoy mostrando son los que van a usar y luego van a representar las dos parábolas. Bueno, una vez representadas las dos parábolas hemos ubicado las coordenadas y cada color tiene un sentido. El rosado es la parábola original y el verde la parábola segunda, que es la del centro movido. En este caso, el foco en ambas tiene 1,5 unidades hacia arriba en las dos. Es decir, si aquí está el vértice, para arriba voy a contar media unidad, es decir, 0,5. Entonces ahí está el foco. Veamos en el primer caso. En la primera parábola, si el origen es 0,0, mi foco, bueno, en este caso el vértice es 0,0, el foco va a estar a media unidad más arriba, es decir, 0,05. Entonces, en la segunda lo mismo. Si ahí está el vértice, que es menos 1,2, el centro movido, entonces el foco va a estar media unidad arriba, es decir, menos 1,2,5. Entonces, ahí hemos obtenido lo que se pide en base a la ubicación de cada vértice. Y hemos culminado con la actividad, por ende vamos a ver lo siguiente en la tarea. Por último, vamos a determinar en qué tramos son crecientes o decrecientes cada parábola. En el primer caso tenemos la parte decreciente desde lo que es el infinito positivo hasta donde está el vértice en cada una. Es decir, en la primera yo tengo desde infinito positivo abierto, por eso lo pongo con paréntesis, y es creciente hasta donde está el vértice, es decir, hasta donde está 0, esa parte cerrada. Entonces yo le pongo un corchete. En este caso vamos a ver la parte creciente
desde cero, es decir, desde donde está el vértice, hacia arriba, donde va hacia el infinito positivo. Entonces esa parte es abierta. Ahí hemos determinado cuál es la parte creciente y cuál es la parte decreciente en la primera. Ya en la segunda, vamos a ver, es decreciente también desde el infinito positivo, pero hasta el vértice donde está menos 1. Es decir, hasta esa altura va a ser decreciente. Pongo menos 1 cerrado. Y es creciente desde donde está menos 1 hacia arriba, donde se va al infinito positivo. Entonces ponemos menos 1 infinito positivo con paréntesis, recordando de que eso indica que es un intervalo mixto, cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el derecho. Una vez culminado esto, ahora sí, el mismo proceso se deberá replicar con los ejercicios de la tarea de clase. Muy bien, una vez que ustedes terminaron el ejercicio 1, van a continuar con el ejercicio 2 en la misma página, pero para ello ustedes van a tener que transformar esa ecuación que ven aquí. Este es el ejercicio 2. Esta es igual, se mantiene igual que el primer ejercicio porque es la misma, pero la segunda parábola donde se traslada el centro a menos 1,2 tiene 4 términos. Para ello tienen que transformar esta forma polinómica a canónica. Por ello les dejo en la ficha un video en el cual les explican cómo hacer la conversión. Recuerden que para ello, si ustedes tienen una y, siempre tiene que ser positiva, si la y está elevada al cuadrado. Si ustedes encuentran que esta y tiene un coeficiente negativo, es decir, si está negativa, recuerden que toda la ecuación se va a multiplicar por menos 1 y van a cambiar todos los signos de cada término en ambos lados de la ecuación. ¿Para qué? Para que esta y al cuadrado sea siempre positiva. Entonces recuerden eso, por favor. Ahora sí, una vez que ustedes hayan terminado esto, habrán culminado con la actividad de esta semana. No se olviden de seguir mi canal aquí en YouTube y @servitesisGYE para próximos tutorías sobre proyectos de grado o innovadores. Entonces nos vemos hasta una próxima clase, estudiantes, y ha sido un gusto.